Se abre la sesión. El acta de la sesión, de la primera sesión constitutiva se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Y el acta de la segunda sesión queda a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, presidente. Se recibió el siguiente documento, oficio número 17.641 del secretario general de la Corporación, de fecha 2 de agosto, mediante el cual comunica que el diputado señor Joaquín Lavín León reemplazó en forma permanente al diputado Álvaro Carter Fernández. Es toda la cuenta. ¿Ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿No? No hay. Así que seguimos con la orden del día. Esta sesión, cierto, tiene por objeto abocarse al mandato de la comisión, esto es, reunir antecedentes relacionados con las actuaciones del Ministerio de Energía y de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles por el sobreprecio que la empresa distribuidora Metrogas habría cobrado a sus clientes, debiendo analizar las gestiones y medidas adoptadas por los referidos órganos públicos dentro del ámbito de sus competencias, a fin de asegurar el buen funcionamiento del mercado del gas y evitar que ciertas prácticas ocasionen un perjuicio a la población. Para estos efectos, el día de hoy se encuentra invitado el superintendente de Electricidad y Combustibles subrogante, don Mariano Corral González. Buenos días, don Mariano, ¿estará conectado? Ahí lo vemos. ¿Sí o no? Sí, ahí está. A ver, aquí. Perfecto. Buenos días, don Mariano. Le vamos a dar la palabra para que nos pueda ilustrar sobre este tema lo que usted tenga que exponer. Sin audio. Perdón, sí. Ahora sí. Buenos días, los había saludado, estaba sin audio. Buenos días, diputadas, buenos días, diputados. Voy a compartir mi pantalla con una presentación que hice en la Comisión de Economía. Se ve, ¿cierto? Se ve perfectamente, le pedimos al tiro si luego puede enviarla al WhatsApp o al correo electrónico por el cual fue contactado, por favor. Perfecto, perfecto. Bien, a ver, lo que yo me voy a referir hoy es básicamente al mercado del GLP, el mercado de los cilindros, de los balones como se conoce comúnmente, y al mercado del gas natural. Y vamos a hablar un poco de cuáles son las facultades y las competencias de la superintendencia en esta materia. Primero, en materia del GLP, el gas de cilindros, señalar que nosotros trabajamos a raíz de una solicitud de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional Económica, trabajamos en conjunto con ellos y empezamos a aportar información en materia de ambos mercados, mercado del GLP y gas natural. Tuvimos varias reuniones donde les aportamos información y qué era lo que nosotros conocíamos de este mercado. Señalar también que la superintendencia en esta materia tiene facultades limitadas. ¿Y por qué digo yo limitadas? Porque básicamente las facultades de la superintendencia se refieren básicamente a seguridad y calidad de servicio, ¿ya? En ese sentido, la superintendencia no regula precios, en ese sentido, la superintendencia no fiscaliza el mercado, que es materia de la Fiscalía Nacional Económica. Sí tenemos alguna facultad en lo que tiene, que es un tema relevante en el GLP, que es la intercambiabilidad de cilindros. ¿A qué se refiere esto? Lo voy a explicar un poco más adelante, que es cómo los distintos actores tienen que manejar sus cilindros, que es su principal activo para trabajar en este mercado. Y dado que la intercambiabilidad de cilindros es tan importante, es necesario, de alguna manera, establecer ciertos procesos para regular los nuevos entrantes. Y es así como la superintendencia ha establecido procesos sancionatorios recientes para algunas empresas, más bien digamos, de las tres muy grandes, en este caso fue Lipigas,
y ya hay un proceso en este sentido iniciado con Abastible. Respecto al GLP y el trabajo que hicimos con la Fiscalía Nacional Económica en materia de intercambiabilidad, la División Antimonopolios de la Fiscalía se reunió con nosotros en marzo de 2020 a raíz de denuncias de dos actores pequeños en el mercado. Uno es HN y Gas Maule, ambos trabajan en la región del Maule, contra actores por no restitución de sus cilindros. ¿Por qué les voy a explicar por qué la intercambiabilidad es tan importante para actores pequeños? Cuando yo tengo un ámbito de acción tan pequeño como la región del Maule, en el caso de HN y Gas Maule, y resulta que los cilindros son mi principal activo con el cual yo me muevo en este mercado, y si los cilindros empiezan a desaparecer, eh, me quedo sin cilindros y por lo tanto no tengo cómo volver a venderle a mis clientes. ¿Por qué los cilindros desaparecen? Porque, por ejemplo, si yo estoy trabajando con una de estas dos empresas, HN o Gas Maule, y resulta que en la necesidad necesito comprarle a uno de los otros actores, llámese Abastible, Gasco o Lipigas, le entrego mi cilindro, que estos se diferencian básicamente por los colores, le entrego mi cilindro y la otra compañía me va a entregar un cilindro de los incumbentes que estamos hablando, o sea, Abastible, Lipigas, Gasco. ¿Qué ocurre? Que una de estas tres empresas tienen la obligación, como lo dice en la última frase, tienen la obligación de que el stock de sus competidores no excede el 2% del inventario declarado en cada región. Entonces, si yo retengo un stock importante de mi competidor, dejo a mi competidor sin el activo para que éste pueda seguir trabajando en el mercado. Y es por eso que existe una denuncia de la empresa HN a la Fiscalía Nacional Económica que activa todo este proceso junto con la superintendencia. La Fiscalía Nacional Económica hace su investigación desde el punto de vista antimonopolio y nosotros como superintendencia hacemos una investigación y finalmente una sanción contra la empresa Lipigas por la retención de este 0,2% del inventario declarado oficialmente, lo cual se traduce que la empresa HN cada día se quedaba con menor stock de cilindros y finalmente llegara a no tener cilindros para poder venderle a sus clientes. Básicamente el trabajo que hicimos con la Fiscalía fue revisar 3 años de registros diarios porque las empresas tienen la obligación de ir comunicando cuál es el stock que tienen de cilindros a sus competidores, a sus otras empresas. Y revisamos este stock de registros y de cómo se iban informando, y ahí es donde finalmente la superintendencia llega a la conclusión de que la empresa Lipigas no informó oportunamente a HN el stock que tenía de los cilindros de esta empresa, lo que se traduce en una formulación de cargos del año 2020 y finalmente en una sanción del año 2021 por 3.500 unidades tributarias mensuales, justamente por el incumplimiento que yo les señalaba anteriormente. Este es un proceso que está cerrado. La empresa Lipigas no repuso la sanción de la superintendencia y esta multa ya se encuentra pagada en la Tesorería General de la República, lo cual de alguna manera demuestra que la investigación de la superintendencia tenía fundamentos. Hoy en día se ha iniciado otro proceso contra la empresa Abastible, justamente por hacer una práctica muy similar a la Lipigas en enero de este año. Y hay una nueva denuncia de junio de este año que está en investigación. Por lo tanto, lo que estamos nosotros derivando es que efectivamente que hay un problema de la información que se entrega a sus competidores, lo cual a los nuevos entrantes que de alguna manera tienen un stock limitado de cilindros, los deja en una posición bastante desmejorada para poder seguir trabajando. Respecto al gas natural. El gas natural, nuevamente, las competencias de la superintendencia se refieren básicamente a la seguridad y la calidad. Seguridad, almacenamiento, transporte, etc.
La seguridad está establecida en el Decreto Supremo 298 y el Decreto, perdón, 280 y en el 66, y la calidad del gas natural está en el Decreto Supremo 132 del año 1979 y hay algunas normas que regulan la calidad del GNL. También hay algunas materias que tienen que ver en la calidad de servicio a los clientes y a los consumidores que también están establecidos en algunos cuerpos legales. Hay un aspecto importante aquí, que hay una obligación de los concesionarios de transporte a operar bajo un esquema de acceso abierto. ¿Qué se refiere a esto? De que un nuevo actor que quiera entrar a este mercado, el dueño de las instalaciones de transporte, las redes de gas, tienen que dar acceso a estos nuevos entrantes. Y ahí es donde hemos detectado nosotros algunos problemas, algunas que se traducen principalmente en la denuncia de GNL Talcahuano ante la Superintendencia y la Fiscalía Nacional Económica. Esto fue judicializado y existe una causa rol y ya está finiquitado esta investigación. Pero lamentablemente la normativa para verificar el cumplimiento del acceso abierto es limitada. Por lo tanto, hay que hacer un proceso bastante engorroso y largo para poder verificar una situación de esta materia. La superintendencia no tiene facultades en materias de precios en el gas natural, como tampoco lo tiene en el gas licuado de petróleo, GLP. En ese sentido, es la Comisión Nacional de Energía quien realiza el chequeo de rentabilidad máxima de las distribuidoras. O sea, una empresa como Metrogas, como Intergas, que está en la octava región. Por lo tanto, ella es la que tiene la facultad de chequear la rentabilidad y fijar el precio si es que el precio supera el rango que se establece. Y en la región de Magallanes hay una fijación tarifaria que se hace cada 4 años. ¿En qué consiste el chequeo de rentabilidad? Básicamente está establecido en la ley 20.999 del año 2017, que de alguna manera este chequeo de rentabilidad lo que establece que la tasa de retorno máximo tiene que ser menor o igual a la tasa del costo de capital más un 3%, es decir, prácticamente tiene que ser menor un 10%. Y como lo señalé anteriormente, este chequeo de rentabilidad lo realiza la Comisión Nacional de Energía. Y es aquí donde de alguna manera el cuestionamiento que hoy día surge, y es porque existe un artículo transitorio que estableció que las empresas que hicieran compras de gas natural con anterioridad a la ley no tenían la obligación de hacer licitaciones públicas e internacionales. Entonces, esto lo que hizo de alguna manera es permitir que todas aquellas empresas que tuvieran contratos de suministro anteriores a la ley no tenían la obligación de hacer estas licitaciones públicas. Y como el chequeo de rentabilidad es el chequeo de rentabilidad de lo que se compra y no del mercado completo, aparece esta distorsión en el mercado que es la que de alguna manera detecta la Fiscalía Nacional Económica y que hace su informe a inicio del primer trimestre de este año. La ley 20.999 buscaba que la Comisión Nacional de Energía efectuara este chequeo de rentabilidad a concesionarios de servicio público y eventualmente, en el caso de que la tasa de retorno máxima excediera el 9%, fijara las tarifas. ¿Cuál es la dificultad que tenemos nosotros, la superintendencia, para fiscalizar o sancionar conductas que están permitidas conforme a la ley? Ese es nuestro principal problema en esta materia. La conducta está permitida por la ley, por lo tanto nosotros no tenemos una infracción, no existe una norma base infringida que nos permita de alguna manera activar un rol de fiscalización. Por lo tanto, lo que nosotros hemos dicho anteriormente es que la solución propuesta por la Fiscalía Nacional Económica, que está en el informe en las páginas 27 y 28, es la mejor solución para resolver este problema de fondo. Es decir, este problema no se resuelve con más fiscalización, este problema se resuelve con una modificación de la ley. Solo a materia de ejemplo, las denuncias que hemos recibido nosotros como superintendencia en materia de gas natural, principalmente Metrogas. Metrogas tiene un universo de 620.000 clientes aproximadamente,
En los años 2021 y 2022 hemos recibido solo 366 reclamos el 2021 y 155 reclamos, que generalmente van más bien por problemas de lectura, que se acumulan los consumos, cobro excesivo, pero no es un número que nos haya permitido incluso activar una fiscalización porque habían cobros excesivos. Lo mismo pasa en materia de GLP. En cilindros es absolutamente lo mismo. Finalmente, como señalé en la presentación, las facultades de la superintendencia están circunscritas básicamente a lo que dice la ley y eso tiene que ver básicamente en materia de seguridad y calidad. No tenemos facultades en materias de regulación de precios. Básicamente nosotros fiscalizamos que se cumpla la normativa en ese sentido. En el caso que se proponga dotar de más facultades, con recursos, debe estar establecido por ley. La superintendencia no puede simplemente determinar más recursos a regiones porque no tenemos esos recursos y básicamente la ley nos tendría que otorgar. A modo de ejemplo, si quisiéramos de alguna manera establecer un control mucho más efectivo en la región del Maule, donde existen dos competidores bastante pequeñitos, pero que pueden ser unos buenos actores para generar una buena competencia, tendríamos que contar con más recursos porque en este minuto, solo en la región del Maule, contamos con un fiscalizador en materia de gas o en materia de combustibles y contamos con un fiscalizador en materia de electricidad. Por lo tanto, el foco de la superintendencia en el mercado del GLP se ha basado principalmente en lo que tiene que ver con la intercambiabilidad, es decir, que los actores entre ellos operen de acuerdo a la información oportuna para que puedan trabajar y no se encuentren con este problema de no quedarse sin capital de trabajo, que son sus cilindros. Para modernizar el mercado del GLP va a requerir incorporar un sistema de monitoreo de cómo se intercambian los cilindros, porque hoy día básicamente es comunicaciones entre las empresas para informar que los cilindros se encuentran en mis bodegas para que tú los vayas a retirar. A modo de ejemplo, a veces puede ocurrir cosas tan disímiles de entender como que, por ejemplo, yo soy de la región del Maule, me llevo un cilindro verde de la empresa HN y me voy de vacaciones, por decir algo, a la quinta región, y en la quinta región mi cilindro se agota, y voy y llamo a una de las tres empresas más grandes que hay en la quinta región, y me encuentro con que, por ejemplo, le entrego mi cilindro verde a la empresa, ella me entrega uno de los cilindros amarillo, blanco, azul de las otras tres, y yo vuelvo a la región del Maule con este cilindro. ¿Qué es lo que ocurre con el cilindro verde de la empresa HN? Queda en la quinta región. Entonces, yo como dueño de HN o el que me encargo, voy a gastar recursos por ir a recuperar un cilindro que se encuentra en la quinta región, tal vez voy a esperar que se junte un volumen más importante para recuperarlo. Pero es así como empiezan a perderse los cilindros en este mercado, ¿ya? Y es ese el capital de trabajo más importante que tienen los nuevos entrantes, los nuevos actores. Eso ha sido la presentación, por lo tanto, no sé si hay alguna consulta. Se abre la palabra si alguno quiere hacer alguna consulta. ¿Diputados? Yo tengo igual una pregunta relativa, por ejemplo, estas fiscalizaciones de las que usted habla, superintendente, ¿solo actúa la SEC por reclamo o también puede actuar de oficio? Y en dicho caso, ¿existe una calendarización para esas fiscalizaciones? ¿Es algo periódico? Esa es la primera pregunta. Ya, no solo actuamos por denuncias, también actuamos por oficio. Cuando detectamos a través de nosotros tenemos un modelo de fiscalización indirecta en donde las empresas nos tienen que reportar una serie de información. Cuando detectamos en esa información que recibimos inconsistencias, nosotros podemos actuar, ¿ya? Pero básicamente lo hacemos por oficio, por denuncia. Existen calendarios de fiscalización, pero como dije anteriormente, nos preocupamos principalmente de seguridad y calidad. Es decir,
cuál ha sido si por ejemplo detectamos que en una región hay una mayor tasa de reclamo por válvulas o fugas, vamos y fiscalizamos el proceso de envasado de cilindros, por decir algo. Si detectamos que hay una mayor tasa de reclamos, y no solo eso, además tenemos, por ejemplo, calendarizado todo lo que tiene que ver con el monitoreo de la calidad de los combustibles. Y en ese sentido, ese es un calendario que se hace anual y se recorre aproximadamente, no sé cuántas muestras se hacen al año, pero estamos hablando de cerca de 3.000 muestras al año de combustibles líquidos. En el caso del gas natural se fiscaliza también el nitrógeno, el azufre, etcétera, pero como señalé anteriormente, básicamente nos preocupamos de seguridad y calidad. Nosotros no tenemos facultades en materia de precios. Sí, claro, le voy a dar la palabra al diputado Coloma, que lo pidió previamente, y luego la diputada Gasmuri. Gracias, presidenta. A mí me gustaría hacerle una pregunta. En su exposición, cuando habló respecto de que ustedes no podían fiscalizar la forma en la cual Metrogas compraba el gas natural y que se había ahorrado, entre comillas, la licitación internacional, producto de que todo era legal, ¿no es cierto? Por esta indicación transitoria incluida durante la tramitación de la ley. La pregunta, no sé si usted tendrá información respecto de los costos de eventuales licitaciones internacionales que se hubiesen llevado a cabo durante el periodo en el cual correspondía la entrada en vigencia de la ley y que hubiese significado o que hubiese modificado los precios que actualmente paga Metrogas, porque lo que nosotros estamos viendo es que aquí hubo una indicación transitoria que se ingresó en un momento, entre comillas, justo, para hacerle trampa a la ley o al espíritu de la ley y ahorrarse así la licitación internacional. Entonces la pregunta es si ustedes saben o tienen algún registro de los montos, no sé cómo se medirán, por litro, que tiene Metrogas versus los que hubiese obtenido una licitación internacional realizada en una época similar. Gracias. Superintendente. Diputado, sí, diputado. Ese es materia de la Comisión Nacional de Energía, dado que ellos son los que tienen que hacer el chequeo de rentabilidad. Ellos son los que tienen que conocer y conocen los precios de las distintas licitaciones o de los distintos contratos que hay entre las empresas y sus distribuidores y transportadores. No es una facultad de la superintendencia. Le damos la palabra a la diputada Gasmuri. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Saludar al superintendente. Y bueno, un poco lo que estamos comentando aquí, que nos da la sensación de que en realidad muy pocas atribuciones tiene esta superintendencia y muy pocos, o sea, para qué vamos a hablar de dientes ni nada, o sea, ninguna posibilidad, pero la reflexión más profunda es que se define que también la función tiene que ver con la calidad de vida, con resguardar la calidad de vida. Y el precio tiene directa relación con la afectación de la calidad de vida, finalmente, no solo la seguridad de los productos, no solo la calidad, sino que también en este sentido. Entonces, más bien una reflexión amplia, estamos aquí conversando con los colegas de que bastante particular las pocas atribuciones, la poca capacidad de fiscalización y la poca incidencia. O sea, aquí tenemos un sistema entero que está armado para que sea así, en verdad, y para que no se pueda hacer nada. Entonces, me parece que, y agradeciendo la buena disposición del superintendente, pero la verdad es que no puede contestarnos ninguna de nuestras preguntas, los temas de fondo que son los que queremos investigar en esta comisión. Entiendo que no es su problema, superintendente, sino que es más bien cómo está, pero me parece que es parte de lo que tenemos que entrar a solucionar también y a transformar, ¿no? Porque lo que no se puede hacer es perpetuar este tipo de situaciones para adelante. Sí, yo quisiera en ese sentido también hacer una pregunta sobre lo que comenta la diputada Gasmuri al superintendente sobre cuántos fiscalizadores tiene la superintendencia, cuántos funcionarios y cuántos de ellos son fiscalizadores a lo largo de nuestro país. Recording stopped. Respondió en inglés. A ver, la superintendencia cuenta con una dotación de aproximadamente 380, 390 personas, no recuerdo el número, porque entre pandemia hay funcionarios que han renunciado, fallecido, pero no hemos contratado más personas, salvo lo que nos ha permitido la DIPRES, que ha sido bastante poco, pero son entre 380 y 390 personas. De esos,
¿Cuántos son fiscalizadores? Aproximadamente el 60%. El resto son entre administrativos y profesionales senior que se preocupan más bien a labores de fiscalización, pero indirecta, o sea, no en terreno. Eh, pero les da el caso yo dramático de Maule, en donde tenemos 4 funcionarios, donde uno es el director regional, un fiscalizador eléctrico, un fiscalizador de combustibles y un funcionario administrativo. Esa es básicamente nuestra dotación, por ejemplo, en Maule. Gracias, superintendente. Hay una pregunta del diputado Tapia. Sí, superintendente, bueno, la verdad las cosas es que nosotros estamos ciertamente investigando estas anomalías que viene de parte de Metrogas y este acto indecente que ellos han realizado en contra de la comunidad por los precios y porque de alguna forma zafaron la ley. Y entendiendo de que usted en o su entidad, la cual usted dirige, no tiene ninguna injerencia en el tema del control de los precios, solamente agradecerle, pero una pregunta. ¿Ustedes han pedido que se le aumente la dotación de fiscalizadores? Porque también, aprovechando que está acá y su buena voluntad, cuando se señala que la deslealtad en estas distintas empresas, Recording in llámese, progress. no estoy hablando en inglés, llámese Abastible, Lipigas, ¿ustedes se juntan permanentemente con ellos para empezar un diálogo más allá del azote, del garrote, de que fiscalizar? Porque encuentro un acto muy desleal lo que ellos hacen en el día a día. ¿Y cuál es su función ahí, aparte de lo que es la fiscalización, las buenas relaciones, las comunicaciones? Porque el día de hoy a mí me parece bastante fuera de contexto que todo también tiene que ser mediante fiscalizaciones. Pues si esta empresa debe tener también un tema de conciencia, no sé si hay una mesa de trabajo permanente entre ellas empresas, y si no lo hay, yo creo que lo debía saber. Y lo demás, como le digo, yo creo que hay que citar a la Comisión Nacional de Energía, porque ahí es donde es el corazón de lo que nosotros estamos investigando. Gracias, presidente. A ver, nuestros directores regionales tienen la obligación de reunirse mensualmente con todos los actores que hay en el mercado. Eh, y en ese sentido, se hacen mesas de trabajo regionales y también se hacen mesas de trabajo a nivel nacional. Porque no hay que olvidar que la realidad que uno pueda ver aquí en Santiago es totalmente distinta a lo que puede ver el director regional en su región. Por lo tanto, es muy importante lo que hace él con los responsables de cada una de las empresas ahí. Y en esas reuniones se da cuenta del estado de avance de proyectos, se da cuenta del estado de avance de ciertos indicadores de control de gestión, etcétera. Y sí se hace este tipo de mesas de trabajo, diputado. Y en ese sentido, bueno, es importante también ver que cuando hay un indicador de control de cualquier, que nosotros vemos que habitualmente se sale de los estándares que están definidos, nosotros no partimos inmediatamente por la labor sancionatoria. Primero establecemos planes de acción para que este indicador vuelva al estándar que está definido en la normativa, y si en un plazo concreto, no, recién aparecen las acciones sancionatorias. O sea, la verdad es que, como usted decía, el garrote lo tenemos, sí, pero tratamos de culparlo ya cuando hemos agotado otro tipo de instancias. Perfecto, yo tenía una última pregunta. Usted mencionó tangencialmente que se realizan permanentemente fiscalizaciones de la calidad del gas licuado. ¿Eso se realiza todos los años, cada semestre? ¿Y cuándo fue la última fiscalización que se hizo a este respecto? Eh, Tendría que buscar, tenemos un dashboard donde tenemos esos indicadores, pero se hace por planta de envasado. Recordemos que el envasado se hace en distintos lugares de Chile, no solamente en Santiago. Por lo tanto, en cada planta de envasado se hacen estos controles de calidad.
se mide si es que hay un porcentaje de fuga, se mide el control de las válvulas, se mide el estado de los cilindros. Entonces tenemos controles de, por ejemplo, cuántos cilindros por cada 100.000 se encuentran en mal estado. Entonces, cuando ese indicador sale de un cierto porcentaje, nosotros inmediatamente instruimos un plan de acción a la empresa para que restituya esos cilindros en mal estado, para que restituya las válvulas que se encuentran en mal estado, para que el porcentaje en el caso del GLP, los componentes que ahí se encuentren dentro del estándar, pero como le decía, esto se hace por cada planta de envasado y tiene una periodicidad. Habría que buscar en el dashboard cuál es cada uno se encuentran esos programas, datos que nosotros conocemos y las empresas los conocen también, ¿ah? O sea, las empresas saben cuando nosotros vamos a hacer estos planes, no les vamos a decir el día exacto que lo vamos a hacer, pero saben más o menos dentro de qué rango de fecha nosotros deberíamos estar haciendo estos programas de control de calidad y seguridad. Solo quería recordar un tema que se presentó un proyecto de ley hace algún tiempo atrás que dotaba de 50 funcionarios adicionales a la superintendencia, que eran exclusivamente a fiscalización y principalmente a regiones, que por alguna razón el proyecto de ley no siguió hacia adelante, pero era un proyecto bastante ambicioso en ese sentido. Bueno, le queremos dar las gracias al superintendente. Presidenta, disculpe. Perdón, el diputado Tengo la Durán. palabra, Discúlpeme, Eduardo, discúlpeme. Tiene la palabra, diputado. Gracias, presidenta. Buenos días a todos los presentes y también a don Mariano. Mi consulta es la siguiente. Bueno, AGESA cumple un servicio que tiene como objetivo, yo entiendo, el aprovisionamiento o la comercialización mayorista, incluyendo la logística del mercado, los riesgos asociados. Entonces, hemos hablado mucho y muchas veces la discusión se escapa al tema de los balones de gas, como que lo que nosotros entendemos corrientemente como el tema de Metrogas. Pero yo quiero hablarle de AGESA, y si usted nos puede explicar bien en qué consiste la logística, la operación, qué riesgos hay asociados a esa operación que realiza AGESA, porque hasta el momento con las autoridades que han venido también se nos ha hablado que una empresa ligada a Metrogas, pero mayores antecedentes de AGESA. ¿Cómo ustedes fiscalizan a AGESA? ¿Qué cosas, qué parámetros les fiscalizan que no tienen que ver precisamente con el sobreprecio, sino que me refiero yo a la operación? ¿Ya? ¿Cuáles son los riesgos involucrados en esa operación y de qué manera ustedes los controlan? Gracias, presidente. Superintendente. Bueno, en el caso de AGESA, como es un operador del mercado, tiene que cumplir con todo lo que está señalado en la normativa vigente en materia de seguridad, almacenamiento, transporte, etcétera. Y ahí en ese sentido ellos tienen continuidad de servicio, se les mide la continuidad de servicio, es decir, que no hayan cortes de suministro. Ellos son responsables también por el transporte desde los terminales de GNL hacia los centros de consumo, y ahí donde ya intervienen por lo tanto, esa sería de alguna manera la fiscalización que nosotros tenemos sobre AGESA. Entonces, vuelvo a insistir, si AGESA está cumpliendo con todos los estándares de seguridad y calidad, nosotros no tenemos mayores competencias en ese sentido. Lo que aquí está ocurriendo con el tema del precio es un tema que no nos compete a nosotros, sino que le compete a la Comisión Nacional de Energía. Pero sí hay fiscalización sobre AGESA. Desde el minuto en que se creó, hay fiscalización sobre ella. Y en ese sentido, don Mariano, entendiendo que ustedes no tienen que ver con el precio, eso lo tenemos claro. ¿Han habido multas? ¿Han habido informes negativos de este proceder por parte de AGESA? ¿Hay alguna investigación en curso o informes que han emanado en todo este tiempo? En materia de seguridad y calidad, no. No hay ninguna, o sea, hay fiscalizaciones, pero no han habido ninguna transgresión en esa materia, por lo tanto no hay ningún proceso sancionatorio por medio. Ya, muchas gracias. Bueno, ahora sí le damos las gracias al superintendente de Electricidad y Combustibles, don Mariano Corral, superintendente subrogante. Y me gustaría proponerle a los presentes que hiciéramos un proyecto de resolución en conjunto para el Ejecutivo para que dote de mayores facultades a la Superintendencia de Electricidad y Combustible en esta materia. Si se va a fiscalizar a estas empresas, también fiscalizar
la constitución de ellas y si se detecta en ese sentido alguna irregularidad, poder pasar inmediatamente los antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica y poder también dotarla de facultades de fiscalizar los precios en ese sentido. También tiene que ver con la calidad del servicio, como bien dijo la diputada Gasmuri. Y por supuesto, esto tiene que ir amarrado a la dotación de personal y a los recursos necesarios que hoy en día, que nos tenemos que preocupar de los clientes, me parece imprescindible no dotar solo de facultades, sino que dotar de recursos para que realmente la superintendencia pueda ejercer este rol que todos esperamos. Así que quería solicitar el acuerdo de los presentes para que podamos redactar en conjunto un acuerdo, un proyecto de resolución. No sé si les parece. ¿Sí? ¿Hay acuerdo en eso? Perfecto. Muchísimas gracias. Y liberamos al superintendente para tomar los próximos acuerdos. Muchas gracias, don Mariano. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, aquí han resultado varios temas interesantes, temas varios muy interesantes que vamos a llevar a la Comisión Permanente de Minería y Energía, a ver si podemos también solicitar algunos oficios, que me parecería bueno. Hay algunos diputados que también son de esa comisión. En cuanto al calendario de las próximas citaciones, colegas, justo empezó a sonar el timbre, me parece el orden. Hemos desarrollado una especie de orden lógico, que nos ha parecido más bien lógico con la secretaria, de invitar en primer término al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. Creo que ese es el camino para poder llegar al hecho, luego llegar a los responsables, pero tenemos que llegar al hecho. Me parece que este razonamiento de la Comisión Nacional de Energía y estas facultades que tenía de fiscalizar son importantes conocerlas. Luego, a continuación, siguiendo el mismo orden lógico, al fiscal nacional económico, ¿cierto? Citarlo, eso sería ya para el 30 de agosto. La primera que les dije es para el 16 de agosto. Y luego de eso, seguir con la citación ya para el 6 de septiembre, volviendo de nuestra distrital, de don Máximo Pacheco como ex ministro de Energía. Luego de eso, a la consulta del diputado Yarzo que nos hacía por el WhatsApp, luego de eso podemos invitar al subdirector del CERNAC, a los presidentes de las asociaciones de consumidores, a las asociaciones de distribución de gas y en último término yo citaría a los académicos para que nos ilustren respecto del mismo informe que debiéramos elaborar. No sé si les parece, si hay acuerdo en ello. Presidenta, Sí, tiene la palabra diputado Durán. yo tengo una inquietud respecto de ese punto. El otro día lo leía en el WhatsApp de esta comisión. Resulta que yo tenía otra perspectiva, pero respeto lo que acuerde la comisión. Al citar a los académicos, ya vamos a tener insumos para cuestionar, a lo mejor con más agudeza, la labor de las autoridades, ¿ya? Y no estoy hablando de cuestionar en el mal sentido, sino que vamos a tener insumos concretos de preguntas, de dudas, inquietudes, que vamos a poder realizarle posteriormente a la autoridad, porque si invitamos a una autoridad y después tanto los consumidores como académicos de un u otro lado, si esta cosa no tiene nada que ver, es un tema más técnico, vamos a tener insumos y capacidad de cuestionar, de preguntar y de poder llegar al fondo, cosa que después no vamos a poder volver a invitar a las autoridades. Vamos a abrir debate sobre ese punto. El diputado Tapia también tiene una propuesta. Sí, yo iba por el mismo lado del diputado Durana, porque exactamente yo iba a pedir la palabra antes para pedir que la próximo invitado fuera lo académico, bueno, y no andan más porque apoyo la moción que tiene ahí el diputado Durán, y así después invitamos a todos los demás que nos tengan que contestar. Bueno, hacemos la consulta entonces a la comisión. ¿Estarían de acuerdo entonces que cambiemos este orden y citemos primero a los académicos, don Eduardo Saavedra Parra, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado y exministro del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y al señor Humberto Verdejo Fredes, que sería académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago? ¿Están de acuerdo en ello los miembros de la comisión? Sí. Próximo martes, ambos, por lo tanto les vamos a enviar
15 minutos, le vamos a mandar una invitación acotada en tiempo, ¿de acuerdo? 15 minutos para cada uno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Estoy mirando la pantalla, ok, el dedito para arriba, muy bien, excelente, hay Gracias, acuerdo. Presidenta, por aceptar esta sugerencia. No, estaba muy bien fundamentado, diputado, así que obviamente todos buscamos la misma finalidad de poder dar con la raíz de este problema. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, y esta se levanta.